Bueno, mi gente, aquí estamos una vez más en mi humilde opinión. Este es Alex Rodríguez quien te habla. A-Rod, el oso grizzly, como otros me conocen, y ando con el corillaje aquí. Ricky Montañez, Dios te bendiga. Saludos, aquí Pedro Alberteris, gracias por acompañarnos, mantente conectado con nosotros hasta el final. Este es mi humilde opinión, y sabes que nosotros estamos aquí ¿sabes? Mi humilde opinión, y estamos como auspiciados por la emisora de radio, o mejor dicho, de radio online, de Eyes on the Cross. Eyes on the Cross. Eyes on the Cross es nuestro sponsor oficial. Sí, Eyes on the Cross. Eyes on the Cross es la aplicación, usted puede bajarla a través de Apple, la puede bajar a través de Android, la baja y tienes 24/7 música para toda la familia. Ahí tenemos también mensajes de esperanza, también tenemos la voz de la esperanza, ahí tenemos muchas cosas más ahí que usted puede, ahí está el pastor ahí enseñando ahí la aplicación. Y créeme que tiene música muy buena. Lo nuevo de Cindy del Toro está ahí. Lo nuevo de Chalón está ahí. Buena gente, buena música. Hay personas en todo el mundo. En Germany hay una persona que siempre está escuchando lo fiel. Ya. O sea, Vamos a apoyar este ministerio local. Tenemos los anuncios también, información de lo que está pasando en nuestra iglesia, nuestro distrito, nuestra asociación. Así que te mantienes no solo escuchando música, sino también informado. Y vamos a tener una nueva sección pronto, Alex. Eso es así. Informativa, nada más. Informativo, sí. Ahora mismo está tirando los anuncios y lo que dice que es la que tapa, que es donde están todos los anuncios de todo el distrito de no te lo pierdas. Sí, baja la aplicación ahora. Eyes on the Cross Radio. Eyes on the Cross Radio, así mismito es bastante bueno y créeme que tiene la voz de la esperanza. Si estás por la mañana, así de la mañana y quieres escuchar la lección, ahí tú puedes ponerla a las 6, está la lección de escuela sabática ahí todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde también está. Así que ahí está, vaya y bájela. Descargue la aplicación. Está bien buena. Muy bien. Está bien buena. Así que dígame, gente, ¿qué es la que hay? ¿Cuáles son sus opiniones de hoy que vamos a hablar hoy? Bueno. No, el tema de hoy es un tema bastante interesante y pienso que muchas personas van a tener diferentes opiniones. Eso es así. Pero tiene que ver con la iglesia y cómo ha ido cambiando en este momento de pandemia. Que hemos estado, ¿sabes? Ya van un año y medio. La iglesia post-COVID. Sí, pero yo creo que primero el tema que queremos hablar inicialmente aquí con nuestros amigos es cómo la pandemia afectó a la iglesia. Okay. Cómo la pandemia afectó a la iglesia. Y quizás también allí, tú que estás allí, nos estás viendo, allí en el chat, tú puedes colocar tu opinión. ¿Cómo crees tú que la pandemia afectó a la iglesia? ¿Cómo crees que te afectó a ti en tu vida personal, espiritual? Y obviamente después vamos a hablar de cómo la iglesia debe entonces seguir adelante después de la pandemia. Exacto. Eso es así. Exacto. Y claro, así como mencionó el pastor, envíenos mensajes, ¿verdad? Díganos su opinión. Sí, a través del comentario, del chat. Vamos a tratar de interactuar lo más que podamos. Queremos feedback ahí en el chat. Si tienes el número de teléfono de alguno de nosotros, nos envías un mensaje. También por WhatsApp. Nos das allí tu opinión, tu humilde. Respetamos la opinión porque de eso se trata. Opinión, eso que trata, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? Todo lo que vamos a decir en este programa no representa a la iglesia como institución oficialmente. Eso iba no a decir representa al estado de Pensilvania. Ni tampoco representa a demócratas y republicanos. ¿no? Eso es así, eso iba a decir yo ahora, ¿sabes? Representa mi humilde opinión. Exacto. Tu humilde opinión es lo que vale acá. Y Eso se respeta así. 100%. Así Bueno, que, Alex, tíralo para. Para mí, ¿sabes? Después del COVID, ¿cómo ha afectado el COVID a la iglesia? La iglesia ha tenido que renacer. Para mí. Y ha tenido que, según lo que yo he visto y lo que yo he experimentado y para lo que se estaba pasando, yo creo que la iglesia ha tenido que volver a sus raíces y mover cosas de sus raíces. O sea, ¿sabes? pero esa es la primera pregunta. O sea, Ajá. esa es la pregunta del tema, ¿no? El tema es sí, ¿qué ¿Cómo? afectación, qué consecuencias trajo la pandemia a la iglesia? Ok, entonces, Sí. Ale dice- ¿Buenas o malas? Ale Sí. está hablando algo bueno, ¿no? Algo sí, bueno. Dentro de lo malo. Para mí fue bueno porque tuvo que verse, ok, estamos haciendo esto bien o estamos haciendo esto mal. Tuvieron que volver a sus raíces y reevaluarse. Eso yo creo que... Bueno, yo pienso... Me toca. Sí, Sí, no, yo lo qué que libertad de expresión todo el tiempo. Lo que quiero expresar, lo que quiero tirar es que el cambio, ¿cómo afectó? Bueno, fuimos de 3 cultos a la semana a uno. a 1. Inter- Y al principio a ninguno, porque todavía no estaba lo de la internet, ¿sabes? Bien seteada. Exacto. O sea, que La pandemia nos sorprendió. Exacto. nos sorprendió. Y cancelamos varios
Caballo sábado, culto, sí. ya no habían cultos. O sea, es un cambio enorme. Sí, yo creo que la pandemia, siguiendo lo que dice Ricky, la pandemia, y esto es negativo, pero puede ser visto positivo, como decía Alex, la pandemia mostró en gran medida lo que cada uno de nosotros es realmente. Por eso decía Alex, nos llevó a los orígenes como iglesia, A las raíces, a las exacto. raíces, pero también mostró las debilidades que tenemos como iglesia y como cristianos. Porque Ricky decía, de 3 cultos, pasamos a nada, A uno después. de momento a uno, y era uno que era un virtual, programa, exacto, virtual. virtual, que era como un programa. Después regresamos a la iglesia, a un culto solamente el sábado, corto, allí estamos actualmente. No, ahora hemos Y empezado... las dudas, los temores de las personas que estamos abiertos, sin embargo hay personas que todavía no se sienten cómodos. No, viendo, no, y eso se respeta también, claro, también, pero es un cambio. también es ha un Exacto. afectado en cuestión de que los mismos hermanos juzgan a sus hermanos. Ah, este no viene porque no tiene fe. Eso es un buen tema. ¿Sabes? Oye, eso sería un tema. Eso es un buen tema, ¿no? El equilibrio correcto entre fe Sí, sí. y prudencia, y prudencia. Hermanos, Eso es así. que la semana pasada estuvimos juntos en casa. Ajá. Esta semana cuando llegó la pandemia, no. No, no puedo ir para allá. Or the other side es, no, este no tiene fe. Este no tiene fe, porque no, míralo, se queda en la iglesia, se queda en su En casa. su casa, sí. ¿Sabes? Cristianos, amigos, No, hermanos, y- tirándose el uno al otro. Y los que se quedaron los que supuestamente no iban a la iglesia por la pandemia, pero estaban en cualquier otro lugar. Ah, O exacto. sea, los veías en Sí, Walmart, sí, los sí, veías sí. en el mall, los veías en el parque. Ajá. ¿Con cuánto no me encontré yo en Home Depot? Es cierto. Ahora, la pandemia dejó algo claro. Y es que el cristiano hoy, que depende para su vida espiritual solamente del culto de la iglesia, está perdido. Exacto. Está perdido. Porque imagínate, llegó la pandemia, el culto se canceló, te quedaste en tu casa. Y si de lo único que tú dependías para tu crecimiento como cristiano era del culto, entonces te viste en una situación seria. Yeah. Y lo hemos visto, porque los estudios de George Barna, Ajá. en un estudio que han hecho, ellos dicen que las iglesias, de cada 3 personas que asistían a la iglesia, solamente 2 van a regresar después de la pandemia. O sea, que la pandemia ha sido una dura prueba para la fe de los cristianos. No, y se ha visto mucho también todavía, claro, tenemos que usar máscara y qué sé yo, pero ahora mismo, aún haciendo más cortos los cultos, tú ves que ha menguado la membresía. Ujú. La asistencia, La asistencia ya el es nivel de de- alrededor de 10 personas, 15, lo máximo que hemos tenido, gracias a Dios, digo yo, es 40 y pico de personas en la iglesia, Sí. cuando eran mucho Correcto. más que antes. correcto. Y la realidad es esa, que muchas personas que antes estaban de alguna manera, digamos, un poco débiles o apartados espiritualmente, la pandemia ha venido a ser como Sí. vamos a decir, el golpe final, el golpe final. Entonces, la pandemia, de alguna manera, yo creo que en lo que más ha afectado a la iglesia es en eso. Ha puesto a prueba la fe Y- real de cada creyente. Si Y tú no se eres te o no hace- eres. ¿No se te hace un poco raro que ha sido así? Yo me acuerdo en 9/11, ¿verdad? Cuando pasó eso en New York, que tanta gente perdieron su vida, el país entero, el mundo entero, yo creo, se vio un influx, ¿cómo se dice en español? Un influx Sí. de personas en las iglesias. Ujú. Empezaron a llenarse las iglesias porque, wow, algo así tan grande, yo necesito de Dios. Una Sí, afluencia. sí, sí, sí. Dios, No, La gente corrió para la iglesia. Sí. La gente Corrió. corrió a la iglesia. Y en esta pandemia, que se murieron muchas personas más, como que no hemos No ha visto sido esa así. misma energía no he de visto, buscar a o sea, Dios. No ha sido así. ¿Verdad? O sea, la pandemia no ha traído como resultado un mayor deseo de las personas de buscar a Dios. Wow, just curioso para mí. Sí. que la- Y eso es serio, porque al mirar eso nos damos cuenta que el mundo ha cambiado. Pero eso también tiene que ver mucho con que también ha afectado a la iglesia, que a estar la gente más en las casas, o sea, el consumir lo que está en las redes sociales, eso ha hecho también que muchas personas estén dudando de su fe, Correcto. ¿sabes? Por eso mismo que decían ustedes ahora, mira, el Pew Research Center, que son aquí en Estados Unidos los que se encargan de hacer investigaciones para mostrar hacia dónde va la tendencia, diferentes áreas, Encuesta. encuestas, ellos dicen que del 100% de creyentes en los Estados Unidos, solamente el 24%, eso es un por ciento muy bajo, Ajá. solamente el 24%
de los creyentes dijo que la pandemia fortaleció su fe. Wow. Eso es muy bajo. Ujú. O sea, solamente un pequeño grupo de creyentes reconoció que la pandemia les ayudó a fortalecer su fe. La mayoría, en vez de fortalecer su fe durante la pandemia lo que vino fue a debilitarlos. A evitarlo, exactamente. Es más, hay personas, y ojalá que no sea tu caso, querido hermano, querido amigo, ojalá que no- y si es tu caso, mira, arréglate con Dios y acércate al Señor inmediatamente. Hay todavía, al día de hoy, hay algunos hermanos de la iglesia que después de la pandemia no han vuelto a la iglesia. Ujú. No han vuelto a la iglesia. No son muchos, pero hay algunos que no han vuelto a la No, iglesia. en una iglesia pequeña, con pocos miembros, Se nota. se nota inmediatamente. Exacto. No, y se Es- extraña, es- y se extraña también a la Claro, gente. claro. Exacto. Pero esos son cambios. Seguimos hablando de los cambios, ¿verdad? Yo La- pienso... Sí, Ajá, dale. iba a decir otro cambio que he notado es el ministerio de nuestros niños. Ah, no, Pero eso- claro, eso va de mano en mano, ¿verdad? Si los padres no vamos, los niños entonces tampoco. los niños no van y el ministerio de los niños entonces va decayendo. El ministerio de los niños y los jóvenes ha sido los más afectados. Yeah. Y- Porque- y son dos de los ministerios más importantes en la iglesia. Correcto, porque los padres decidieron no llevar a los niños, pero no solo está el problema del lado de los padres, y está el problema también de los voluntarios, de los maestros de niños, que también decidieron no ir. Entonces, ahora es un desafío enorme el poder levantar nuevamente y echar a andar el ministerio de niños y jóvenes. Ujú. Y algo interesante, en la pandemia para los adultos es muy fácil decir, nos quedamos en casa, Ujú. estamos tranquilos, pero para un niño y un joven que están constantemente activos, que necesitan algo que hacer constantemente, y tú le dices, vamos a estar en casa, los matas, porque Sí. es que el niño y el joven necesitan andar, No, y moviéndose. hoy en día es las tabletas, los celulares, ¿sabes? Los juegos de video. ¿sabe? Exacto. Que no pueden salir para afuera, ¿qué van a hacer? Van a Exacto. buscar la mente. Si antes- Exacto. Había una tendencia, una dependencia de la tecnología, entonces ahora imagínate, la tecnología Sí, ha llegado pero- a ser ya... Pero mira lo que yo tuve que hacer en casa. Yo estoy seguro que muchos otros padres también. En casa, yo no le pude poner así simplemente, mira, ya se puso el sol el sábado, ¿sabes? Guarden su tableta, o vamos a cantar, o vamos a ver. No. Yo tuve que ponerle un horario para que ellos supieran que hay una diferencia entre tiempo normal y tiempo para Dios. Ajá. ¿Verdad? Porque por lo menos yendo a la iglesia el sábado ya era una diferencia Claro, clara. crea rápido, ¿verdad? sí. There's boundaries. Entonces ellos saben, ok, yo voy para la iglesia, en la iglesia se hace esto, yo aprendo esto y lo otro. En casa no querían, ¿sabes? No, pero si yo no estoy en la Claro, iglesia, claro. Te entienden que están en la casa, ¿no? están en su Claro. casa. Sí, Entonces, es cierto. entonces tuvimos que, pues Shelly y yo tuvimos que adaptarnos y decir, ok, no vamos a la iglesia, pero todavía hay que dedicarle tiempo a Dios. Entonces hay que buscarle qué programas pueden ver, ¿sabes? Tratar de ponerlo todo antes para que ellos vean que todavía es algo organizado, algo que ellos, ¿sabes? Son O sea, que cosas hay una pueden- diferencia. a la No, y es semana. interesante eso, porque Sí. las niñas mías también, hay momentos, por ejemplo, en la semana que le decimos, oye, vamos a hacer el culto, vamos a estudiar, y ellas dicen, no, pero si hoy no es sábado. Sí, como, sí. como diciendo, eso nos toca el Eso sábado. el sábado, El sí, sábado. sí. Y por eso yo decía al principio que una de las cosas que la pandemia ha traído es demostrar que tú no puedes depender solamente del culto el sábado. Tienes que hacerlo durante la Tú semana. tienes que tener una vida devocional con Dios cada día. Obviamente el culto hace falta, por eso en la Biblia está, el Señor instituyó la iglesia. Y por eso los hijos de Dios nos reunimos como comunidad. Sí, Eso sí. es algo que es necesario. Es un hecho, un hecho. Claro. Y fíjate que es necesario. Yo Es no sé ustedes, necesario. pero cuando abrimos la iglesia esa primera vez, man, yo me sentí muy bien. Seguro ¿sabes? que Poder sí. estar allí, poder ver a mi gente, ¿sabes? Mi familia, porque eso somos. Eso siempre Somos Es una una, es una necesidad. Sí, Yeah, sí. Eso siempre, Y- eso siempre hemos sido. Entonces, ¿sabes? Y la tecnología, que es otro punto que ha cambiado, cómo ha cambiado la pandemia en la iglesia, la inclusión de la tecnología a la iglesia. O sea, la iglesia antes no usaba la tecnología o la tecnología la veía como algo, podemos esa hacer es la algo. parte 2, ¿no? Esa es la parte 2. Sí, pero no, esa es pero entre las cosas que la pandemia trajo, Ya. cómo ¿Cómo ha cambió la iglesia, afectado? cómo afectó a la iglesia, que hubo que ir usar la tecnología para seguir haciendo cultos, para estar teniendo en así. contacto, pero nunca eso, aunque la tecnología es buena y la hemos usado y la vamos a seguir usando, No pero reemplaza. llegó para quedarse. Sí, no No, reemplaza. el toque físico no lo reemplaza. Claro, porque eso fue otra cosa que pasó, ¿no? Abrimos la iglesia, pero Pero no podías abrazarte. Con máscara,
no podíamos abrazarnos. De ¿verdad? lejito, óyeme. Y nosotros somos, Los que somos latinos, hispanos, ¿verdad? sí, los latinos, nos encanta hay, que, ese hay, abrazo. hay que despegarnos. Échate para allá. Como quiera los hermanos lo hacían. Hay muchos Ya. hermanos que lo hacían, ¿sabes? Ya, Pero ya. ¿Sabes? Eso ha cambiado, la pandemia ha cambiado muchísimo, o ha afectado, perdón, muchísimo a la iglesia. Y cómo nosotros hemos tenido que adorar a Dios, ¿verdad? Al principio lo hicimos en nuestras casas, Ujú, correcto. pero solos. Y si, bueno, no tengo tanto tiempo, pues le voy a dar 15 minutos, le voy a dar 20, ¿sabes? Hemos tenido que hacer diferentes cosas, pero eso ha sido un cambio. Una de las enorme. cosas que más me gusta a mí que la pandemia trajo a la iglesia y que a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta. Yo creo que eso es bueno. Aunque mucha gente no lo crea, esa es mi humilde opinión. Y eso que tú decías, Ricky, mencionabas, y es que la pandemia ha cambiado la manera en que hacíamos los cultos en la iglesia. Y yo creo que eso tiene que ser algo, no vamos a abundar mucho ahí porque vamos a hablar más de eso en la iglesia después. Así que usted no puede perderse la segunda parte. La parte 2, cuál va a ser la iglesia después de la pandemia, qué vas a hacer tú ahora después de la pandemia. Mira, el culto, ese culto tradicional, Sí. vamos a subir a la plataforma, tú eres la lectura bíblica, Sí, detrás sí, de ti sí. va el primer himno, detrás de el ti- horario. el horario cambió. no se puede. Yo recuerdo años atrás en iglesias, Ricky, Alex, que hubo alguna vez la idea de, oye, vamos a cambiar el horario, ponerle un poquito más tarde el culto. No sé. No, eso causó división. Eso es tabú. No, Eso no se yo puede recuerdo personas en juntas de iglesia que decían, pastor, si cambian el horario, yo no vengo más a esta iglesia. No, suerte que en la cátedra hay dos. Pero ahora todas cambiaron el horario, Ricky. Sí. Y nadie se quejó, nadie armó una película. En lo personal a mí me encanta. Es menos rush para mí. Es que, Sí. es que te digo una cosa, para mí también, porque yo soy una persona, mi humilde opinión, claro está, Claro, no, eso que así. los sábados, si tú sientes que los sábados es una carga, no estás guardando el sábado. Claro, no es que el sábado no puede ¿Tú ser. me entiendes? Hay algo mal. Ajá. ¿Sabes? Tú tienes que pensar, el No sábado puede ser una llega, carga. wow, qué rico, yo el sábado, que eso es lo que uno piensa. Pero si tú piensas, ya, el sábado tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, está mal. Y no es que uno se va a pasar todo el día durmiendo tampoco. No, porque no, estamos hablando de eso. No. Pero tiene que ser algo que tú puedes disfrutar. Y yo creo Pero que se supone que sea una recharge. Ah, ¿verdad? exacto, Que uno exacto, cargar las baterías exacto. y ¿sabes? De estar más cerca de Dios, estar más cerca de su familia, estar más cerca de la gente importante en tu vida, las cosas que tú quieras hacer. Un momento para despejar la Despejarte, mente. exacto. Pero No, y la pandemia por eso ha cambiado la iglesia en la forma de hacer su culto. Y nos ha mostrado la pandemia que no hay cosas en nuestro culto como que son santas y no se pueden cambiar. claro. No, se puede cambiar. La pandemia lo ha Ha evidenciado. demostrado que son tradiciones y que no. Exactamente. Y hasta más lindo se ve, ¿sabes? Como presentación, yo digo. Claro. Ajá. Esos cambios que hemos tenido que hacer hasta, ¿sabes? Si se hace bien, organizado, para mí... Mejora la mejor. dinámica del culto. Mira, algo que yo he visto, y no sé si es para la segunda parte, pero voy a tirar ahora. Por ejemplo, la escuela sabática, que es más corta ahora y hay más tiempo para la lección. Y yo, que he dado la lección, y Ricky yo creo que también, he visto como que la gente está más involucrada discutiendo la lección que antes. Eso sí, fíjate, eso sí, Sí, es un cambio sí. que yo he visto también. Sí. Sí, claro. Cuando doy la lección hay muchas más personas participando. Ajá. ¿Sabes? Fíjate, hay que decirlo, ¿verdad? Porque si se dice lo negativo también que hay que decir lo decir lo positivo. positivo. Claro, Sí. claro. Para mi criterio, a mi criterio, las personas que están yendo a la iglesia están estudiando su Su lección. Sí, porque, ¿sabes? Hay mucha interacción. Claro, depende del maestro, quizás también de la Claro, maestra. sí. Pero hay mucha... Se ve más la se gente ve más involucrada. Sí, no, involucrada no. en la hora de escuela sabática en la lección. Y me gusta mucho. Ustedes Y saben aún, que a mí me encanta que me hablen. No, ¿verdad? Es que de eso se trata. Sí, Cuando sí, vas a repasar la lección, de Ese- eso se trata. Exacto, ¿no? Y aún a los que no han estudiado, pues también yo le he fijado así cuando dio la lección, aún los que no han estudiado participan, Participan, sí. ¿sabes? Porque a lo mejor tienen dudas ahí mismo y hacen preguntas o hacen un comentario de una duda que tenían y ¡pum! Se Ajá. aclaró ahí mismo, ¿sabes? Correcto. Ya, ya, Que, ya. que ha sido, para mí ha sido eso positivo en los cambios que han habido. Claro, o sea, la pandemia nos ha mostrado que la iglesia puede cambiar, debe cambiar. Debe. Y vamos a hablar de eso en la segunda parte más, pero la pandemia nos ha traído ese cambio. El culto se puede hacer más sencillo, la hora se puede variar.
se ha variado, se ha tenido que variar por una necesidad, pero no pasó nada, tranquilo, no, el mundo no se acaba, Dios no está enojado con eso. O sea, eso puede traer cosas para bien, como lo que hablamos de la elección. ¿Qué otro cambio ven ustedes que ha traído la pandemia a la iglesia? Bueno, un sentido de más relax en el vestuario. Aquí están saliendo. No, pero es que en realidad, bueno, yo no tengo ese veo porque yo siempre he visto como yo quiero. Sí, pero es un buen punto, Pero sí, es es un buen punto. Ha cambiado. Pero tiene que ver con esas tradiciones. Sí, ¿sabes? esa corbata con ese traje, que si eso no te pones eso, ese es el único traje posible para presentarse delante de Dios. Ya. O sea, eso sí. Claro, no es que tú vayas a ir en pantalones cortos y No, en no, chancleta. aquí- Ojo, gente, ojo. Aquí ninguno de nosotros estamos a favor de ir desfachatado a la iglesia No, y claro, como claro. quiera. No. Pero estamos hablando que hay varias maneras de vestirte bien, adecuadamente. No tiene que ser con un traje y corbata. Y, ¿sabes? Debe haber esa aceptación de que la ropa no me hace más santo o más pecador que Ujú. otro, ¿sabes? Y, I think we have to be y more Dios no accepting. acepta las cosas en base a la ropa que te pones. Exacto. Ese es otro problema que tenemos. O sea, Dios no está allí, no me gustó tu ropa, ¿sabes qué? Ya, chao, no. Sí, Dios no hace eso, pero lamentablemente hay personas que sí. Nosotros sí. Entonces, Y a veces pero por lo menos que he visto que pues, ok. ha habido una flexibilidad. Sí, de la ropa, sí, de la ropa. Y cuando hablamos de flexibilidad, porque hay gente por ahí que siempre lo malentiende y empieza a sacar cosas. Cuando hablamos de flexibilidad, no hablamos en el sentido de hazlo como tú quieras, no importa, todo aquí es un relajo. No. Hablamos de flexibilidad en el sentido que hay maneras de tú vestirte bien sin una corbata y sin un traje. Maneras correctas. Oye, estoy bien vestido. ¿Tú me ves algo mal vestido? No estoy bien. No tenemos que ser flexibles en ese sentido. Y así como hace 300 años atrás la gente se vestía diferente, el mundo va cambiando y la gente se va vistiendo diferente. Ya. Y se mantiene el principio de la decencia, el principio ¿entiendes? De lo que es algo que no atrae ni nada, que sea, vamos a decir, inmoral. Pero fuera de ahí, eso es algo bueno que también ha traído, ¿no? Ese asunto de la vestimenta, de que podamos ser más flexibles en ese sentido, sin caer en lo ridículo ni en lo claro, inmoral. no, y lo ni en inmoral, claro. ¿Sabes? Uno no puede ir en chancleta para Otro cambio. Lo digo como, Ricky está iluminado. No, él está Ricky está en fire, iluminado. en fire. lo digo como líder de la iglesia y como uno que es responsable por estas cosas. Los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Mm. ¿Qué cambio? ¿Qué Han ba- cambio ha habido? Han bajado. Han bajado, pero, ¿sabes? Y eso lo vamos a tener que hablar en la parte 2, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo ese bajón va a afectar a la iglesia? Porque es un, ¿sabes? Tiene Ujú. a real, Claro. ¿cuál es la palabra? Un impacto. Un impacto real. Directo, sí. Pero también hemos visto como hay personas que son fieles hasta el final. ¿Sabes? Y yo lo he podido ver first hand. Hay personas que no han ido a la iglesia todavía ni un solo sábado, pero sus diezmos llegan. Están ahí. Sus diezmos, sus ofrendas llegan. O sea, que todavía hay O personas sea, la que... pandemia los ha mantenido fieles, los ha encontrado allí, aunque O sea, no que han no han podido podido ir a llegar. la iglesia, Ujú. pero están fieles en los diezmos y en la promesa de Dios. Exactamente, están allí confiando y siendo fieles a Dios. Yeah, pero overall, claro, ha bajado los diezmos y las ofrendas. Y hemos tenido muy buenos meses. Ujú. Por ejemplo, ¿sabes? Hemos tenido muy buenos meses, pero han habido muchos meses que las ofrendas han bajado. Sin embargo, la iglesia continúa, sigue, ¿verdad? Y pues eso es promesa de Dios. Cuando le somos fieles, Dios se va a encargar de que nosotros podamos hacer lo necesario por alabar su nombre. Así Y es. otra cosa que yo he visto que la creatividad ha salido a la calle. Eso es muy bueno. O sea, la pandemia nos ha obligado Sí. a reinventarnos, nos ha obligado a volvernos creativos, a salir del out of the box. Sí, salir de las cuatro paredes. Exactamente, y darnos cuenta ¿Sabe? que la iglesia, y esto ya es para la parte 2, pero ya estamos cerrando la 1 y vamos ya a ir anunciando la 2. Sí, La sí. iglesia del futuro es una iglesia que tiene que salir de las paredes. Y la pandemia ha demostrado eso, que la iglesia tiene que ser más que el culto. No, la iglesia que depende nada más del culto el sábado es una iglesia que va camino a morir. La iglesia tiene que buscar maneras de que la iglesia sea más que Y un esos culto. cambios son buenos porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, que nosotros fuimos, que fue una copia de otra iglesia que lo hizo y nosotros los vimos, creo que fue en la revista Visitor o algo así,
de que unos hermanos de la iglesia, no me acuerdo ahora qué estado fue, iban a visitar a los hermanos con pancartas y le cantaban coritos desde afuera Eso de la se calle. hizo mucho. Eso se hizo aquí en nuestra iglesia. Entonces nosotros lo hicimos y la gente le gustó. ¿Le gustó? Sí. La gente le gustó. Correcto, hay que hacer nuevas cosas. Pero eso es el tema ¿Sabe? 2. Ajá. Ya estamos cerrando, el tiempo se nos fue con Ya este casi, primer sí, tema. Sí, sí, ya, Ok, ya. pero entonces, ¿cómo cerramos? Sí, ¿cómo cerrado? La Porque pregunta fue, Bueno, el cierre es, ¿cuál fue el impacto de la pandemia en la iglesia? tenemos que cerrar diciendo que la pandemia ha venido para cambiar y transformar la iglesia. Eso. La ha cambiado, la ha transformado en algunas cosas para bien, en otras quizás no tanto para bien. Hemos visto que la pandemia a algunas personas les ha permitido fortalecer más su fe, a otros la ha bajado. porque la crisis, la fe se fortalece, sin embargo otros O sea, podemos decir que la pandemia ha sido un pequeño zarandeo. pudiéramos llamarlo así. La Wow. pandemia ha sido un pequeño zarandeo. Esto Un es un pequeño asunto- zarandeo. Eso es profundo, profundo pero real, Sí, real, es un verdad. pequeño zarandeo. Querido amigo, cuéntanos también cómo tú ves que la iglesia ha cambiado, cómo la pandemia ha traído, qué cambios a tu concepto, a tu opinión, la pandemia ha traído a la iglesia. Y ya, desde ya dinos, ¿qué cambios de esos tú crees que deben ya, que llegaron para quedarse? Eso es Porque así. esa es la segunda parte que vamos a estar aquí en Mi Humilde Opinión. Mi opinión. ¿Cuál debe ser la iglesia después de Así la que pandemia? ponlo abajo en los comentarios, escríbelo en los comentarios, mándanos inbox por WhatsApp y déjanos saber qué cambios ha hecho la iglesia para la segunda parte. Así que ya sabes, Señor le bendiga. Señor le bendiga. Hasta el próximo tema aquí en Mi Humilde Opinión. Nos vemos.